Estimado auditorio, nuestro patrocinador, la firma de peritos, contadores y evaluadores profesionales, Sociedad Anónima, les da la más cordial bienvenida. El tema de hoy es ilicitud en las detenciones. Tenemos como invitada a la licenciada Alma Yesenia Peña Hernández y nos acompaña, como siempre, en la conducción Ixchel. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Alma, bienvenida. Hola, gracias, buenas noches. Abogada, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación. Le agradecemos mucho que nos esté acompañando esta noche. Yo agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado y es un placer compartir este espacio con ustedes que espero sea de gran aprendizaje y una grata charla para todos. Gracias. Desde luego que va a ser un tema que afortunadamente va a requerir un tiempo suficiente y bueno, una primicia del día de hoy es que vamos a contar con el doble de tiempo que normalmente tenemos, es decir, aproximadamente 50 minutos. Esto nos va a permitir abordar el tema un poco más ampliamente para que, si es necesario, nuestro auditorio pueda hacer preguntas por la vía del programa, por la base de datos de Orbit Network, entre peritos y abogados. Vamos a estar al pendiente. También puedo abrir el celular en el siguiente teléfono para que eventualmente puedan hacer algunas preguntas. Es el 55 54 37 59 43. Pues comenzamos, como siempre, con una reseña breve para que nuestro auditorio conozca el antecedente profesional de nuestra invitada. Por favor, Alma. Claro que sí, maestro. Pues bienvenida, licenciada. Y bueno, Alma Yesenia Peña Hernández, abogada especializada en proceso penal acusatorio y bueno, por el INACIPE. También estuvo en la Procuración de Justicia y desde hace 5 años ha impartido capacitación a policías, ministerios públicos en temas de sistema de justicia penal en varios estados de la República Mexicana, capacitando a áreas jurídicas y de auditoría de servicio. Directora de Reforma Policial y Sistema Penal Acusatorio dentro de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, donde también fue responsable de capacitar e implementar el nuevo sistema. Ha fungido como Ministerio Público en procesos penales en México. También colaboró como titular en el enlace jurídico de la División de Gendarmería en México. Es máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y también la especialización en obtención, depuración y valoración de las pruebas por la Universidad de Salamanca, igualmente en España. Bienvenida. Muchas gracias, Alma, muchas gracias. Nada más ahí haré una pequeña aclaración para no llevarme el pecado a casa. El máster es en curso, lo estoy estudiando. Tengo la fortuna de ser una de los pocos mexicanos que están en Girona, en España, estudiando el máster en razonamiento probatorio. Aún me estoy quemando las pestañas, estoy haciendo mis tareas, estoy trabajando en ello para poder ser de las orgullosas tituladas, ¿no? Ya más adelante les contaré esa historia. Felicidades, abogada. Gracias. Que se siga preparando. Maestra, muchísimas gracias que está usted aquí, gracias por la aceptación. Y yo parto de una primera pregunta. ¿Qué debe de hacer un policía para detener en flagrancia y no cometer ilegalidades? Gracias por la pregunta, Shell. Me parece muy buena como partida de esta noche. Quisiera compartir un poco a ustedes y a la audiencia que tenemos esta noche. Estuve estudiando el reporte de hallazgos 2019, que es pues, un tema de investigación en el cual ha estado analizando justamente la implementación del sistema, la evolución y a los entes que participamos en ella. Y me parece como dato interesante compartir que el 51% de las detenciones ocurren en flagrancia. Y de ahí la intención de venir a platicar con ustedes cuando tratábamos, ¿no, Shell?, de definir el tema. Obviamente por mi formación y mi experiencia en la parte de como policía, por ser ex policía de labor, pero de corazón todavía lo sigo siendo, me gusta mucho el tema y entonces poder platicar y a la audiencia, que sé que hay algunos amigos policías que nos están escuchando o también hay ministerios públicos que están sintonizándonos, poder abordar este tema y a pesar de que en la noche se llama la ilicitud de las detenciones,
No es porque esa sea la intención y queramos que siempre estén ocurriendo detenciones ilegales. Justamente en esta noche abordaremos cuáles son esos grandes aspectos de lo que se debería de cuidar en una detención. Y entonces que nuestro auditorio sepa que hablaremos esta noche de detenciones en flagrancia, únicamente actos flagrantes. Los casos de detención por ejecución de orden de aprehensión o de detenciones administrativas, como son los casos de alcoholímetro, por ejemplo, esas podríamos dejarlas para otra noche, si gustan volver a invitarme, las dejaríamos para otro momento, pero en este caso serían detenciones flagrantes, es decir, específicamente de la rama de lo penal. ¿Y quién hace entonces la detención? Tampoco quisiera que nuestro auditorio caiga en el supuesto de constitucional, que es legal y permitido en el dispositivo cuando dice cualquier persona podrá detener, etcétera, etcétera. No, vamos a hablar nosotros de cuándo la policía hace una detención en flagrancia. ¿Qué tipo de policía? Bueno, pues gracias a la implementación del sistema penal acusatorio estamos hablando de la figura del primer respondiente. Es el nombre técnico adecuado para referir al policía que actúa en casos de flagrancia. Y en ese sentido, poder ubicar dentro de un poco de los esquemas temáticos que traigo esta noche para platicar con ustedes, es entender que un primer respondiente, por ejemplo, puede y debe hacer inspecciones, que es un tema que por ahí luego es como la sociedad, ¿no? Muy de, no, yo no quiero que me inspeccionen, no quiero que me toque, ese tipo de alegaciones. A ver, es legalmente aceptado que un primer respondiente pueda hacer inspección. Si quieren más adelante hablamos de los tipos de inspecciones y de cuáles son aquellos requisitos probatorios y fácticos que tendrían que tocarse para que un primer respondiente pueda hacerlo. Evidentemente, ese primer respondiente como aspecto indispensable de la detención en flagrancia puede recibir denuncias, tiene que preservar el lugar derecho, puede hacer entrevistas a los testigos o a las víctimas, podría hacer aseguramientos o cadenas de custodia dependiendo de los indicios que se observen en la escena del crimen, en el tipo de hecho en el cual nos encontremos. Y algo que es muy importante y que he escuchado que para algunas personas es un poco nuevo, es que el primer respondiente para poder detener en flagrancia debe de llenar un IPH. ¿A qué me refiero con llenar un IPH? IPH significa informe policial homologado. Y ese informe policial homologado es lo que nosotros conocemos del sistema anterior, por ejemplo, como la puesta a disposición. Es el parte informativo policial donde se plasmará todas y cada una de las acciones que él realice. Entonces, hay muchísimos factores, Shell, que tendría que colmarse por parte de un primer respondiente para hacer una detención legal. Básicamente hablamos de el cuidar justamente ese rango legal y constitucional que nos dicta el actuar, incluso hay por ahí ciertas jurisprudencias, un aspecto importantísimo que no he dicho aún es justamente la inmediatez de la puesta a disposición, ¿no? Que una vez detenida la persona, que ya se le hicieron saber sus derechos, que se le leyeron los derechos, sea puesta a disposición inmediatamente después con el Ministerio Público, ¿no? Gracias, maestra. Partiendo de esa base, ¿cuál sería la trascendencia, maestra, de la lectura de derechos del detenido? Es súper importante que se le hagan saber los derechos a la persona detenida y esto tiene un origen histórico muy interesante. No es, a mí esa pregunta también me la hacía algún policía una vez en un curso cuando decía, bueno, y tenía en la mano una cartilla de derechos, ¿no? Porque ahora sabemos que todos los policías, incluso como parte del uniforme, cuando nos pasan revista, cuando nos estamos preparando para salir a trabajar, siempre esa cartilla de derechos de detenido tiene que ir en uno de nuestros bolsillos. E incluso yo he visto en algunas patrullas de ciertas ciudades de la República Mexicana que tuvieron a bien, a mí me parece muy buena idea. En una de las ventanillas pegaron también todas las premisas de la lectura de derechos del detenido para que entonces ahí pueda el policía leerlas.
¿Por qué ahorita las estamos leyendo? Bueno, porque justamente esta cartilla, que incluso en el informe policial homologado es un anexo que se tiene que llenar, donde ese acto en que el primer respondiente le dice sus derechos a la persona detenida tiene que constar, es muy importante. Justo tu pregunta es, ¿qué trascendencia tiene? ¿Qué tan importante es? Bueno, a mí me gustaría tocar un poco el punto histórico de, no fue que un día se nos ocurrió, hagamos una cartilla de derechos. ¿De qué más problema le ponemos al policía? ¿No? Pareciera que no tiene tantas cosas que hacer, le inventemos otra más. No, no es solamente eso, sino que tiene el origen en los derechos Miranda. Son conocidos así porque el origen es norteamericano. Hay una jurisprudencia estadounidense que fue en los años de 1950, 1960 aproximadamente, no recuerdo ahora el año en específico, pero les cuento brevemente la historia. Resulta que en Arizona estaban ocurriendo cierto tipo de delitos en contra de mujeres en específico. Tenemos aproximadamente 3 víctimas, todas son chicas jóvenes y, por ejemplo, se nota en ese caso de Ernesto Miranda como también la escala del tipo de delitos que él iba cometiendo iban en aumento. ¿Por qué digo esto? A la primer víctima era una chica a la cual robó. Él tenía el modus operandi de amagarlas con un cuchillo y en algunas intentó hacer abuso sexual y había robo, ¿no? Entonces, estas víctimas hicieron las denuncias, todas ocurrieron en tiempos distintos, en fechas distintas, y la policía de investigación empezó a, pues evidentemente, tratar de encontrar quién era esta persona. Lo que es interesante es que las víctimas pues únicamente habían podido dar una descripción del físico del agresor que ellas habían tenido. Y ellas decían que pues era una persona morena, que tenía rasgos hispanos, que era alto, delgado, fuerte, ¿no? Lo referían así. Pero algo que pasó muy interesante en la investigación de los policías es que una vez a una de las víctimas ella logra describir el vehículo en el cual Ernesto Miranda huía y estaba. Y entonces, gracias a la descripción del vehículo, los policías de investigación logran entrar a la base de datos para ver quiénes del condado tenían un vehículo como ese. Y es súper interesante que los policías encontraron a muy poquitas personas que tenían ese vehículo en el condado. Y entonces se dirigen un día al domicilio de una de estas personas y aparece una señora. Y esto cuentan los policías que de pronto parecía como contradictorio, ¿no? Era así como de chin, pues no es una mujer a la que estamos buscando, ¿no? Mira, y ella es la propietaria del vehículo. Pero resulta, es muy interesante que de la entrevista que ellos sostienen, la señora dice que le prestaba el vehículo a su sobrino. Y ahí es como, oh, ok, o sea, podemos entonces derivar aquí, de redireccionar nuestra investigación, vamos a ver qué pasa con el sobrino. Y los policías piden a la señora, no, oiga, y podemos conocer a su sobrino y podemos platicar con él. Sí, entonces sale, para esto el nombre es Ernesto Miranda, sale de la casa, pues estaba en una habitación y se dan cuenta los policías que la descripción física de Ernesto Miranda correspondía con la que habían dado las víctimas. Ojo aquí, lo que ocurre obviamente es porque en el sistema norteamericano se puede hacer eso. Los policías le piden a Ernesto Miranda que si gusta acompañarlos a la base que de ellos tenían, ¿no? A su estación policial, por denominarla así. Ernesto acepta, se trasladan a la estación y le empiezan a hacer preguntas. Y fíjense que aquí es donde empieza ya, digamos, a hacerse el análisis normativo de la trascendencia de cuando una persona conoce sus derechos y de cuando no las conoces. Porque, a fin de cuentas, Ernesto Miranda, estando en esa sede, empieza a rendir una entrevista con los policías y empieza a dar información
e incluso forma parte de un line-up, que es realmente un reconocimiento de personas en línea, donde una de las víctimas le reconoce y le señala. Pero ojo, todos estos actos probatorios fueron obtenidos en vicio, en ilicitud. ¿Por qué? Porque nunca se le dijo a Ernesto que tenía derecho a tener un abogado, a que ese abogado le asesorara de qué era lo mejor para que él tomara una decisión, que además le asesorara de qué debía decir o en qué debía de guardar silencio, y etcétera, etcétera. Este es el origen de la historia, digamos, porque a fin de cuentas, fíjense, lo trascendente es que Ernesto Miranda acepta haber participado y haber cometido los delitos por los cuales él estaba siendo investigado y estaba siendo imputado. Para ahorrarles un poco el resto de la historia, se llevan a cabo los juicios en contra de Miranda y evidentemente termina siendo sentenciado. Sin embargo, la sentencia que es atribuida a Ernesto Miranda, que esto onda en el año de 1966, evidentemente se va a la corte y se empieza a tener, digamos, la alzada en ese sistema, empieza a hacer un análisis y evidentemente terminan dando la conclusión de que es súper importante hacer saber los derechos a la persona detenida, porque a raíz de eso marcas un hilo entre la fase de detención y los actos de investigación que puede hacer el primer respondiente por sí mismo sin la orden judicial, y la diferencia de cuando esa persona ya es detenida, es puesta a disposición, y entonces tendría ya que todos los actos probatorios que ocurran posteriormente deben de tener un control, y esa persona detenida ya empieza, ojo, aunque esté detenida, sigue teniendo derechos, pero ya no tiene los derechos de un ciudadano común, ahora tendrá los derechos de la persona detenida. Siguen siendo su presunción de inocencia, sigue siendo su derecho que sea puesto a disposición rápidamente, etcétera, pero evidentemente lo que se intenta es que tenga un proceso, un juicio justo, que no exista un desequilibrio entre las partes y que no se violente el principio de legalidad. En ese sentido, a raíz de este evento histórico, se conoce a estas premisas. Cuando ustedes escuchan, le leyó los derechos al detenido, es decir, estas premisas de, señor, usted está siendo detenido por esta razón. Esa es la primera premisa muy importante, que la persona sepa por qué razón se le está deteniendo. Y por ende, si te estoy deteniendo, yo, autoridad, ¿a qué estoy obligado? A ponerte a disposición ante la autoridad, ¿qué? La más cercana. ¿Y cómo? Lo más pronto posible, ¿no? Premisa número 2, número 3, evidentemente a que se te respete la dignidad, que se respeten sus derechos fundamentales. Es muy importante decirles que tiene derecho a guardar silencio. Fíjense cómo el caso de Ernesto Miranda nos lleva a ese aprendizaje. Él no guardó silencio, él sopló y sopló y sopló, como dice por ahí el cuento, él habló sin conocer de sus derechos. Entonces, por eso la premisa en la cartilla de la lectura de derechos nosotros decimos, tiene derecho a guardar silencio. Y, por ejemplo, y en la película gringa, ¿no? Siempre escuchamos, porque todo lo que diga será usado en su contra. ¿A qué se refiere eso? Porque todo lo que diga después de esa partitura de saber tus derechos, se pueden seguir también obteniendo pruebas, se siguen teniendo actos diligenciales. Y ya en los que quiera participar y en los que se quiera ver involucrado, bueno, tendrán una consecuencia ¿no? Y de ahí que surjan todos estos derechos que procesalmente son muy interesantes. ¿Hasta dónde llega el alcance? Para ir terminando un poco con la intervención de esta pregunta, Shell. El alcance es que la lectura de derechos en un primer momento la hace el policía, pero no es el momento exclusivo ni es el ente exclusivo, el policía de quien hace saber los derechos. Porque si somos analíticos, ¿quién es el segundo actor en esta historia que también hace saber los derechos? A mi consideración es el fiscal, es el Ministerio Público,
porque cuando el policía entrega a la persona detenida en sede ministerial y el Ministerio Público empieza a analizar la puesta a disposición, la circunstancia y todo, porque él va enfocado a ver si va a dictar un acuerdo de retención de ese mundo fáctico que me acabo de enterar, entonces el Ministerio Público también, al tener el contacto con la persona detenida, le debe de hacer saber sus derechos. Y no solo queda aquí. Tercer actor y tercer momento importante, yo siempre lo he dicho, hoy en día a quienes somos litigantes y a muchos del auditorio que nos están siguiendo en este momento, que después podrán ver la transmisión, nosotros como abogados litigantes somos también un tercer sujeto importante en este momento que le debe de hacer saber sus derechos a la persona detenida. Yo una vez estaba en una audiencia de control de detención y me gustó mucho el estilo del juez porque le pregunta, ojo, estaba yo como público, y le pregunta a la persona detenida, ¿usted conoce sus derechos? Y el detenido, sí. Y dijo sí, pero como que dudó, ¿no? Sí. Y la costumbre en la mayoría de audiencias es que pues, el juez vuelve a hacer saber los derechos o dicen al Ministerio Público, ¿no? Reclaman, ¿por qué no se los hizo saber? En esta audiencia me gustó mucho porque el juez le dice al defensor, porque era un defensor particular también, abogado, es su cliente, explíquele sus derechos a su cliente, porque efectivamente cuando nos contrataron previamente a la audiencia, creo que por ética, lo mínimo, lo primerito, el primer paso que debes de hacer también es, antes de saber si agarras el asunto o no, explica, conoce el asunto, ve de qué se trata y a esa persona explícale sus derechos. Ojo que vamos todos los intervinientes formando un eslabón importante y están todos siendo conectados. Y por último, ¿qué puede pasar también? Evidentemente en una circunstancia de audiencia han habido ocasiones en las cuales los jueces hacen saber también los derechos a la persona detenida. A fin de cuentas, Shell, yo he observado que el criterio de los jueces es, si no te los hicieron saber con anterioridad, que aquí, bueno, entrecomillo un poco porque yo he observado también a muchos detenidos mañosillos que se los hace saber una y otra vez, pero llegan a audiencia y dicen, no, no lo sé. Y entonces es como de, se los hemos hecho saber muchas veces, pero pareciera, yo no sé quién le dice a ellos, ¿no? Tú di que no los conoces. Y creen que con eso van de gane, o creen que van a quedar en gracia con el juzgador, o creerán que eso les va a dar la libertad. Creo que es una gran equivocación, ¿no? Porque pues en ese momento el juzgador hace saber los derechos. ¿Qué es lo trascendente? Insisto, la obtención de prueba derivada de un no conocimiento de tus derechos. Esa sería la trascendencia. Ok, maestra, muchísimas gracias. Bueno, yo recordando un poco la narración que acertadamente nos haces del origen histórico del relato de Ernesto Miranda, estaba recordando mis inicios profesionales cuando haciendo auditorías y por cuestiones fiscales, en una analogía de lo que narraste, al contribuyente se le entrega una carta de derechos impresa en papel y la debe de leer y debe de firmar que conoció el contenido de esa carta de derechos del contribuyente auditado. Entonces, quiere decir que no solamente en los aspectos fiscales el ciudadano tiene derechos y obligaciones, en cualquier ámbito que la autoridad jurisdiccional tenga una intervención directa o indirecta, pues es bueno que uno como ciudadano tenga que saber a qué me obligo y cuáles son mis derechos, porque de repente como que siento que tenemos muchas obligaciones y pocos derechos, y se supone que la ley trata de ser equitativa en ese sentido. Entonces me pareció muy interesante ese relato, y bueno, ya, nada más como una cuestión que me nace a partir de que este es un programa que en la mayoría de nuestro público es jurídico, o sea, abogados y peritos de diversa naturaleza.
Tú decías que el policía tiene que hacer una labor de investigación y eso me llama mucho la atención porque seguramente nosotros como peritos vamos a tener que aprender mucho de los policías, de los abogados, porque hoy en día lo que he ido entendiendo a través de este nuevo sistema penal acusatorio es algo que tiene que ver con la investigación. O sea, ya se acabaron los peritos de escritorio, ya se acabaron los peritos de que, pues como eres de PGR, todo lo que digas te lo creo. Hoy los dictámenes cobran fuerza por el contenido y profundidad que hay en la investigación, en el análisis, en la fundamentación normativa, en el trabajo desarrollado y en la conclusión que finalmente tiene que ir como muy congruente con todo lo que hicieron los peritos. En ese sentido te preguntaría, ¿qué labores de investigación deben de hacer los policías? Específicamente en los actos de flagrancia o una vez que están ya haciendo su trabajo como tal. ¿Cuáles son esos sistemas de investigación que tienen que utilizar? Claro, Miguel. Es muy importante, por ejemplo, para hablar de este tema, yo invitaría a nuestra audiencia, a quien quiera conocer más sobre dónde dice, ¿no? O sea, Alma Yesenia no se lo inventó y vino aquí a una mera ocurrencia. Esa respuesta la podemos encontrar en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y se puede encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 132, donde justamente faculta al primer respondiente, a la policía, de qué hacer en esta situación. ¿Cuáles son esos actos de investigación que puede hacer? Yo quisiera enmarcar algo que me parece muy importante. Para que un primer respondiente haga los actos de investigación que puede en este momento flagrante, tendríamos que superar dos grandes momentos. El primer gran momento es el de protección a las víctimas. Si tengo víctimas en el evento, tengo que, como aspecto número uno, tengo que encargarme de que estén protegidas, de ver si no necesitó servicios médicos, que ya le atendieron, que ya vienen, de algún traslado, es decir, número uno, siempre la atención a la víctima. Vamos a pensar que eso ya tiene una palomita. Número dos, obviamente el tema de la seguridad, y aquí la seguridad enfocada yo diría a tres grandes planos, a tres grandes pistas. Número uno, primero yo, policía, tengo que estar seguro, porque si estoy seguro yo, puedo propiciar la seguridad de. Número dos, voy a proporcionar seguridad a la persona detenida. Tengo que ver también que esa persona esté segura. Y aquí, pues la verdad es que va lo mismo. Si esa persona está herida, si no sé, hubo fuego cruzado y le llegó un balazo o hay un intento de linchamiento, que eso desgraciadamente cada vez es más común en México, en nuestro país, tengo que ver la protección del detenido. Y si he logrado colmar estos dos pasos, eso aplica directamente también a tener la seguridad en el terreno, la seguridad en la escena del crimen. Y ahora sí, Miguel, podría responder a tu pregunta. Únicamente si la atención a la víctima y la seguridad de todos está palomeada, entonces pues yo con tranquilidad puedo dedicarme a hacer actos de investigación. Otra cosa importante, para poder realizar mis actos de investigación tengo que preservar el lugar. Es decir, el primer respondiente tiene que hacer esto que a lo mejor a algunos todavía se les hace como muy de películas, que pones el acordonamiento y todo padrísimo, pero tiene que ser ya una regla, de la actuación del primer respondiente. Y ahora sí, ¿cuáles son aquellos actos de investigación que el primer respondiente puede hacer? Número uno, puede recabar entrevistas. Es decir, a esos testigos y a las personas que están alrededor del acordonamiento, yo puedo recabar entrevista. ¿De dónde saco el formato de la entrevista? Es un anexo del informe policial homologado y ahí yo puedo ir tomando la información, porque eso es muy valioso, ya lo has dicho tú. Para que los peritos puedan entrar en un segundo escenario, en una segunda fase, necesitan información.
No puede llegar un perito con una venda en los ojos, ¿no? Sin saber qué hecho delictivo ocurrió, cuántas personas tuvieron que ver. Yo creo que los peritos pues son profesionales y podrían encontrar cosas, pero sería mejor entre más información pueda dar el primer respondiente para que entre en esa segunda fase el perito o el policía con capacidades para procesar y puedan obtener más información. Entonces puede hacer entrevistas. ¿Qué más puede hacer? Puede hacer inspecciones. Inspecciones de personas, inspecciones de objetos, inspecciones de vehículos y de lugares. Son los 4 grandes tipos de inspecciones que, ojo, alguien por ahí alguna vez me decía, ¿y la orden del juez? No, no vamos a confundir con cateo. Un cateo es una cosa distinta. En este momento, tras la comisión flagrante de un hecho y tras que el primer respondiente está actuando ahí, todo esto está ocurriendo rapidísimo, está permitido hacer inspecciones de lugares, de objetos, de vehículos y de personas. Ojo, que ahí incluso nuestro Código Nacional, esto fue un tema comentado, interesante en su momento tras la publicación, existe un dispositivo en el cual le dice a la policía que si la persona, el probable, va huyendo y tras esto de que va huyendo se mete a una casa, es muy común por ejemplo en México que se metan a vecindades, a cerradas o se quieran esconder, ¿no? Si tras la persecución material e ininterrumpida observo que se mete a una vecindad, por ejemplo, yo me puedo meter, siempre y cuando esté ante la presencia de un delito flagrante y mi persecución sea material e ininterrumpida. Puedo meterme al domicilio y entonces hacemos la detención de la persona y lo ponemos a disposición. ¿Cómo se cierra este candado? A lo mejor alguien de ustedes diría, oye, pero se violan los derechos del propietario de la casa, porque ¿cómo es posible que se metieron? Bueno, justo el dispositivo del Código Nacional dice que horas después de la materialización de la puesta a disposición, el Ministerio Público recabará el consentimiento del propietario del inmueble para con eso decir, pues no hay ningún problema, está todo en orden. Y ojo, es únicamente para los casos de flagrancia. Desgraciadamente he conocido algunos casos en los que, imagínense, ocurrió el hecho y 3 días después, pues llega algún grupo de policías y a lo mejor yo por acá, ¿no? Y vamos a entrar a la casa. Bueno, eso no puede ocurrir, eso ya tendría una suerte distinta, un tratamiento legal distinto de lo que debería de pasar, ¿no? Entonces, ese primer respondiente pues puede hacer esos actos de investigación, también hacer la inspección, y algo que me parece muy interesante también y que gracias a la reforma con este sistema tenemos, es que ahora a los policías se les exige ser más técnicos en cuanto a la búsqueda de pruebas, es decir, ese acto de investigación que le dice al policía, busca pruebas, busca indicios, ¿cómo se hace? Bueno, pues está permitido, justo el 132 lo regla, cuando te dice, puedes hacer cadena de custodia, puedes procesar la escena del crimen y puedes hacer aseguramientos. A fin de cuentas podríamos entender que la cadena de custodia y el aseguramiento es únicamente la forma final en la que materializas y dejas ese registro de cualquiera de los 2 actuares que tuviste para procesar el indicio, ¿no? Ya sea con aseguramiento o ya sea con cadena de custodia, y son actos de investigación también. Y sí sería muy importante, Miguel, decirle a nuestra audiencia que hay que dividir también y ser cuidadosos de actos de investigación que hará posteriormente un policía de investigación de los que hace el primer respondiente en este momento de la detención en flagrancia. Son 2 situaciones distintas, porque el primer respondiente, cuando ya tiene controlada la escena y ha trabajado esto, entonces siempre en coordinación con el Ministerio Público llegará un momento en el que entregará la escena del crimen. Aquí hay 3 variantes, 3 personalidades interesantes. Una puede ser a peritos, 2 puede ser al policía con capacidades para procesar y puede ser al policía de investigación. ¿De qué depende? Depende de la naturaleza del evento,
de la coordinación que tengan entre autoridades y de cómo lo vayan comunicando con el Ministerio Público. Y a fin de cuentas yo le entrego la escena del crimen y dependiendo, ahí por ejemplo ustedes los peritos son los que sabrán más de acuerdo a la naturaleza del indicio, pues cuánto tiempo te va a llevar más para terminar de procesar la escena, ¿no? Y entonces podernos dividir en funciones. Como primer respondiente me quedo dando seguridad perimetral en el evento, apoyando a mis compañeros peritos o policías con capacidades para procesar, me coordino con el policía de investigación tal vez para el traslado de detenido, para el traslado de indicios, de víctimas, de lo que se ocupe, hasta que en algún momento todos terminemos nuestro tramo de responsabilidad y sea el Ministerio Público quien ordene que se puede hacer el levantamiento de esa escena, de esa preservación. Y ojo, no termina ahí la película, sino que evidentemente ahora es la figura del policía de investigación con el fiscal quienes tendrían que coordinarse para ver qué actos de investigación posteriores tengan que seguir realizando, pero ya no en la flagrancia de esta escena. Maestra, partiendo de esa tesitura, ¿qué estándar probatorio se tiene que llevar a cabo en las detenciones? Shell, para las detenciones en flagrancia es súper importante ubicar dos estándares de prueba que aplican para los policías. El primero es el de la sospecha razonable, el segundo es el de la causa probable. Y el poder entender que esto es algo que a mí me gusta mucho platicar con amigos policías y también con ministerios públicos. Yo en pocas audiencias, en muy poquitas he escuchado que un fiscal lo exponga así en su audiencia de control de detención y que incluso jueces puedan entonces decretar si esa detención es legal o es ilegal porque se colmaron legalmente los requisitos de estos estándares de prueba. Yo considero un gran vicio que en la mayoría de IPHs, es decir, en la narrativa del informe policial homologado, estamos cayendo ya en la costumbre de decir y tras presentar una actitud evasiva hice esto. ¿De dónde sale el rollo de la actitud evasiva? Bueno, nosotros tenemos un criterio de la Corte en el cual, bueno, no uno respecto del tema, hay varios. Hay dos tesis que hablan de los controles preventivos. A mí me gusta la que termina en 961, el registro último de 961, que luego si quieren, si alguien nos escribe y necesita el dato, se los podemos pasar también de las tesis. La 961 explica los controles preventivos en dos y es muy sencilla. Hay otra tesis que hace como un poco más complicada la explicación y tenemos también la que habla de la actitud evasiva. Yo platicaba incluso, por ejemplo, ¿qué es lo que te dice la tesis de actitud evasiva? Que tú puedes aplicar el control preventivo en grado menor con una persona para poder hacer esa primer como invasión, por llamarle así. Y si derivado de ella, es decir, que con eso la Corte ha dicho, nuestro control preventivo en grado menor y ese brinco para el grado superior podría ser la sospecha razonada, ¿no? Que como su nombre dice, sospecho que se está cometiendo un delito, pero no es una sospecha vana, no es una sospecha cualquiera, porque ese nombre trae el apellido de sospecha razonada, es decir, que debe de tener elementos objetivos razonables de que la persona está cometiendo un delito para que entonces yo pueda generar el acto de molestia. Y si tengo esos elementos, yo podría dar otro brinco y si entonces esa mera sospecha ya es una causa con una alta probabilidad de comisión del delito, entonces puedo inspeccionar, puedo detener, puedo ya como policía hacer otro tipo de actuación. Me llama la atención el criterio de la Corte, ¿no? Cuando dice, y si la persona civil, el ciudadano, presenta una actitud evasiva, se actualiza la evolución, ¿no? Del estándar. A mí me parece interesante porque hemos confundido cómo justificar que hay una actitud evasiva. ¿Por qué digo esto? ¿Quién de ustedes se siente cómodo y se pone contento cuando ves que un policía te aborda y te va a, no sé, todos pensamos, ay, me va a detener, me va a llevar detenido? ¿Quién se pone contento? La respuesta creo es nadie, ¿eh? Nadie.
Y es evidente que todos vamos a presentar, ¿qué? Una actitud evasiva. ¿No? Presentas una actitud evasiva. El problema que tenemos es, insisto, hacer elementos objetivos, porque yo digo, luego a mí siempre bromeo porque digo, en mis tiempos libres me gusta leer IPHs, ¿no? Es divertidísimo ver ahí cómo los policías dicen, y bueno, y la misma corte dice, ¿qué es una actitud evasiva? Que me desvías la mirada. Si yo te estoy viendo y tú como que te desvías, actitud evasiva. Si empiezas a sudar, actitud evasiva. Si te tiemblan las manos, actitud evasiva. Y yo digo, bueno, yo conozco a muchas personas, es más, de mi familia, pues soy la abogada, ¿no? Los demás no se dedican a eso. Cualquiera tendría entonces una actitud evasiva. A cualquiera empiezas a sudar de nervios, a cualquiera le tiembla la mano, aunque no estés haciendo nada. Y ese es el problema, que a mi consideración esos no son elementos objetivos para. Estudiando un poco el tema y algo que les comparto a mí me llama mucho la atención, en Chile hay un artículo, ellos también teniendo un protocolo un poco parecido a esto que estamos comentando, tienen un artículo en donde dice que ellos hablan del sospechosismo, que el sospechosismo de la persona a la que tú podrías detener se podría actualizar si ves que la persona porta gorras, usa sudadera con la gorra puesta, se viste de colores oscuros y utiliza este tipo de vestimenta, por ejemplo. Imagínense, sí, eso es gravísimo, es delicadísimo, porque justamente el primer play que se va a poner el policía para empezar a graduar este tipo de interacción con el ciudadano, pues no puede ser discriminatorio en ese sentido. O sea, no podría justificar objetivamente y decir, porque trae sudadera negra, cholo, tenis, gorra, tengo mi control preventivo en grado menor. No, no funciona así. Y es interesante cómo se ha positivizado, ¿no? en otro país, por ejemplo. Me gusta, y algo que platicábamos un poco, ¿no, Miguel? Antes de entrar al aire, yo quisiera que la sociedad tuviera muy presente, y nosotros lo comentaremos aquí, por ejemplo, muy sencillo, ¿qué es ese control preventivo en grado menor y cuál es el control preventivo en grado superior? ¿No? Grado menor y grado superior. Fíjense cómo el nombre también dice controles preventivos. ¿Qué es lo que la policía está haciendo? Está previniendo que la consumación de delitos. Por ello yo necesito que la sociedad me ayude, que la sociedad coopere. ¿Cómo es esto? En el control preventivo en grado menor se justifica, número uno, que un policía te marque el alto, por ejemplo, que se bloquee así como cuando decimos, vas manejando en carretera y es que ¿por qué me va a marcar el alto? Bueno, pues es un control preventivo en grado menor, es lícito, es válido que te marquen el alto. Es válido, obviamente el protocolo, el policía dentro de su protocolo se va a identificar totalmente con el ciudadano y en eso, ojo a quienes nos están siguiendo en el programa. Usted como ciudadano tendría que atender a las solicitudes del policía y si el policía le pide identifíquese, tenemos que identificarnos. Regularmente te preguntan, ¿cuál es tu ruta? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? También tendríamos que dar esa información, es decir, motivos de la presencia dependiendo de dónde te estén deteniendo. ¿Por qué comento esto? A mí me llama la atención hace, creo tal vez un mes, fue en diciembre si no estoy mal, se empezó a viralizar mucho 2 videos, uno de un caballero y otro de una chica. El del caballero me parece que era en el estado de Sonora, y él iba en una carretera y se trasladaba de un punto a otro. Y pareciera entonces que hoy en día todos nos sentimos súper empoderados cuando tenemos un celular y empezamos a grabar todo, ¿no? Y entonces esta persona, según luego se complementó la historia, iba conduciendo a exceso de velocidad, su vehículo no llevaba placas, y es decir, estaba infringiendo ahí ciertas condiciones con las cuales tenía que cumplir como ciudadano.
y evidentemente pues un policía federal le marca el alto. Cuando le marca el alto y baja un poco de la ventanilla, el sujeto empieza a grabar, pero ya está en una actitud altanera, grosera y empieza pues a ser así muy grosero, ¿no?, con el policía. El policía se identifica y le dice a esta persona, por favor identifíquese. ¿Qué respondió el ciudadano? No, ¿por qué? ¿Por qué te voy a dar mis datos? ¿Quién eres tú para decirme? Y muy interesante porque el ciudadano le dice, necesitas la orden de un juez para pedirme que me identifique. Cuidado, esto es una gran confusión, esto es un gran error. Ya la Corte se ha pronunciado, esto es un control preventivo en grado menor y el policía claro que puede pedirte que te identifiques. Claro que puede pedirte que le enseñes que tus documentos están en orden, etcétera, ¿no? Y ocurrió también otro video similar, es como, creo que fue en Tamaulipas, ahora el video de la chica, una circunstancia parecida, ¿no? Le marcan el alto y ella también así de, pues, ¿por qué me paras? ¿Por qué me dices? Etcétera. Lo importante es que ubiquen que de este control preventivo en grado menor, que es como la mera introducción de la información, de la comunicación, ¿no?, que se está dando entre el policía y el ciudadano, puede evolucionar, Chel, que es lo que decíamos, ¿no? Esta mera sospecha puede dar el brinco, puede madurar y convertirse en una causa de probabilidad de la comisión de un delito en flagrancia. ¿Y eso cómo sería? Pues bueno, cuando el policía logra subir a ese estándar probatorio, podríamos aducir a la traducción de un control preventivo en grado superior. ¿Y esto qué quiere decir? Que el policía está en facultad de hacer inspección y está, si derivado de la inspección también encuentra algo, está en facultad de hacer una detención. ¿Inspección de qué? Insisto, pueden hacerse la inspección de persona, de vehículo y de objeto. Aquí difícilmente va a encajar, digamos, la del lugar por el tipo de dinámica en la que estamos teniendo, pero es así como se traducen esos dos estándares. Y a mí el que me parece más interesante, creo, lo menos complicado sería brincar de uno a otro. Me parece interesante justificar el primero. Y recuerden, justificarlo objetivamente, sin estos factores discriminatorios de… yo conocí una vez, tuve un caso en el cual fui abogada defensora, donde los primeros respondientes, fíjense que ponían como sospecha razonada, que esas personas tenían un tono que no era como hablamos los mexicanos. Y cuando se les investigábamos más, ¿no? Así como, ¿a qué te refieres con eso? Y los policías dijeron, es que hablaban como colombianos. Y que entonces esa fue su sospecha razonable para decir, ok, si hablan como colombianos y son colombianos, seguramente están cometiendo un delito. Ajá, seguramente están cometiendo un delito, fueron, los inspeccionaron y encontraron droga. Oh, wow, podrán haber encontrado droga, pero todo el camino que ellos recorrieron fue ilícito, no se colmó legal y objetivamente lo que debía de ser. ¿Y cuál fue el resultado en esa audiencia? Control ilegal de la detención. Nos dice la producción que ya estamos entrando en la recta final y lo que platicábamos, no hay tiempo que alcance en estos casos. Quisiera que fueras concluyendo con algo para el auditorio en aras de aprovechar los pocos minutos, por favor, Chel. Maestra, muchísimas gracias por haber estado aquí y ojalá y nos pudiera aceptar otra invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Shell, Alma, a la producción. Un saludo afectuoso a todos, Miguel, y a quienes nos siguieron. Quiero mandar también un saludo muy especial a mis alumnos de Anáhuac y a mis excompañeros de Policía Federal, hoy en día guardias nacionales, que no baje el ánimo y vamos a seguir trabajando todos muy bien y entregando excelentes resultados. Muchas gracias por el espacio, es un placer y ustedes me dicen ahora mismo cuándo volvemos. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo y por supuesto que es un tema que da para muchas horas y pues te agradecemos el acompañamiento que tienes y gracias por representarnos fuera del país, estudiando también se aprende, ¿no? Alma, gracias. Si te puedes despedir. Claro, gracias maestra. Yo solamente quisiera saber un punto
que ya no lo pudimos tocar dentro del tema. ¿Cuáles serían, los puntos claves del IPH del que estuvimos mencionando? Si nos los pudiera aclarar o compartir para que nos quede, pues cerremos un poquito más con ese tema. Rápidamente, el informe policial homologado es la puesta a disposición, tiene que estar firmada por los actores que hicieron la detención. El IPH también tiene varios anexos y ahí va incluido el tema de la cadena de custodia a los indicios que son materia de delito, y van los datos de la víctima, van los datos del detenido. Y ojo, yo siempre he insistido que el IPH es el documento indispensable del que se hablará en la audiencia de control de detención. Ojo, la prueba es el primer respondiente, el IPH es el soporte, a grandes rasgos. Muchas gracias, Alma. Pues auditorio, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta pronto.